Vamos a seguir, como veis lo voy haciendo espaciadamente y con tranquilidad, para que podamos tener tiempo incluso de reflexionar en ello en casa durante las semanas. Vamos a seguir con el capítulo 12 de Romanos y hoy vamos a estudiar juntos el versículo 16. Gracias, David. Gracias. El versículo 16, que aunque es un versículo que tiene 4 líneas en mi Biblia, porque es letra grande, los cegatos tenemos que leer letra grande, tiene 4 líneas, pero se pueden sacar muchísimas cosas, se pueden extraer grandes y maravillosas enseñanzas. Dice así Romanos capítulo 12, versículo 16. Y estamos dentro de la serie de deberes cristianos para una vida sobrenatural. Deberes que como hijos e hijas de Dios debemos cumplir en la libertad que Dios nos ha dado y por el poder del Espíritu para vivir la vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Una vida sobrenatural en el Espíritu. Amén. Porque toda vida que vivamos en el Espíritu, todo lo que hagamos en el Espíritu, no es por obra humana, es una obra sobrenatural del Señor en nosotros y a través de nosotros. Así que dice así el versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y para no liarlo mucho, voy a separarlo, voy a de alguna manera dividirlo en algunas frases, en algunos tramos, para poder estudiarlo con detenimiento. La primera frase que dice es, unánimes entre vosotros, punto y coma, no altivos. He buscado y en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se define unánime como dicho de 2 o más personas que tienen un mismo parecer, voluntad, dictamen o sentir. Y creo que es precisamente a esto a lo que se refería el apóstol Pablo cuando se dirige a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5, y les dice, haya pues en vosotros este sentir, esta unanimidad, este dictamen, esta voluntad, este parecer, que también hubo en Cristo Jesús. Les está diciendo, sed unánimes. Es decir, vivid con un mismo objetivo, vivid con la misma voluntad con que vivió nuestro Señor Jesús. Y esta orden que fue en origen para los filipenses, ahora es también para nosotros, ¿verdad? Y si la obedecemos, si vivimos en unanimidad, podremos experimentar lo que el Salmo 133 nos enseña. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque podemos estar juntos, pero no siempre la armonía es visible, ¿verdad? Es real. Pero la bendición, ese aceite que desciende por la cabeza y baja por la barba, como la del sumo sacerdote Aarón, no era un poquito, no era un chorrito, dice que era un raudal de aceite que corría y empapaba todo el cuerpo. El aceite representa la unción de Dios, representa la vida, representa el respaldo, representa el gozo, la felicidad, la llenura de Dios. Cuando estamos juntos y somos unánimes, vivimos en armonía, caminamos con un objetivo común, vivimos esa armonía y esa felicidad, esa bienaventuranza que Dios derrama sobre nosotros. Todos hemos visto alguna vez una orquesta sinfónica, ¿verdad? Y si nos fijamos, hay muchísimos instrumentos. Si habéis tenido la oportunidad de ir a un teatro, a un auditorio y presenciar un concierto en vivo de una orquesta sinfónica, es una experiencia maravillosa. ¿Te gusta la música? Es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque ves instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, instrumentos de todo tipo, diferentes tamaños. Y cada uno está tocando algo distinto. Si los pones por separado, hay partes de la obra en las que dices tú, pues no suena tan bien esto. Pero, ¿qué pasa? Que todos
tienen un objetivo común. Cada instrumento, siguiendo la partitura, tiene un mismo objetivo y es crear una maravillosa armonía. Son todos diferentes, tocados muchas veces de diferentes maneras, pero cuando se juntan, elevan una maravillosa armonía que es un deleite para nuestros oídos. Pues eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de unanimidad. Todos distintos, cada uno desarrollando su función, cada uno poniendo al servicio del Señor y de los otros los dones y capacidades que Dios le ha dado. Cada uno manifestándose con la personalidad que Dios le ha dado y ese carácter de Cristo manifestado en cada vida, pero que cuando se juntan levantamos una hermosa armonía que glorifica al Señor. Así es la iglesia que el Señor ha diseñado y es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice unánimes entre vosotros. Y fijaros qué curioso, que hace como una especie de punto y coma, ¿no? Como un parón para tomar aire y dice, no altivos. Y a mí me llama la atención esta frase o cómo el apóstol Pablo expresa esto, ¿no? Que justo después de decir que seamos unánimes entre nosotros, para y dice, no altivos. Es como que quiere resaltarlo de alguna manera. Y yo me hago la pregunta de por qué el apóstol Pablo añade esto a esta frase. Añade esta exhortación, esta orden. Bueno, si miramos el significado de la altivez, lo que significa, vemos que es sinónimo de orgullo y de soberbia. Y el orgullo, la soberbia y la altivez son enemigos de la unanimidad. El orgullo atenta contra la unanimidad y contra la unidad. ¿Por qué? Porque el orgullo que busca lo mío, ¿verdad? El orgullo me enfoca, me centra en mí, lo que yo quiero, lo que yo pienso, como yo lo veo, lo que yo opino, lo que yo creo que necesito. Entonces estoy en el egos, yo. Y cuando yo me enfoco en mí, me desenfoco de Dios y por lo tanto me desenfoco de los demás. Así que la altivez, de la que nos habla aquí Pablo, es la enemiga número 1 de la unanimidad. Por eso Pablo hace este parón y lo enfatiza. La altivez destruye la unanimidad y rompe toda unidad. Por eso tenemos la clave en este versículo que hemos leído, la clave para vivir en unanimidad. Vivir y ser de un mismo sentir que Cristo Jesús. Si el apóstol Pablo nos dice, sed de un mismo sentir, ser de un mismo parecer, sed como Él es. Ahí tenemos la clave para la unanimidad. Porque si seguimos leyendo, fijaros, seguimos leyendo Filipenses 2, del versículo al 6 y 8, dice que Jesús, 1, se despojó a sí mismo. Es decir, no pensó en sí mismo, pensó en otros. 2, tomó forma de siervo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y al final dice que se humilló a sí mismo. O sea, vemos 3 actitudes que Jesús tomó que son contrarias al orgullo, que son contrarias a la altivez y que tienen que ver con ese sentir que le permitió ser siempre uno con el Padre y ahora dice uno con nosotros. Porque Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Él sigue siendo el soberano. Él sigue siendo el Señor. Pero Él sigue sirviéndonos. ¿Os fijáis? Él no ha dejado de servir y de ministrar a su iglesia. Lo hace por medio de su Espíritu Santo. Lo hace por medio de su palabra. Pero el Señor sigue ministrándonos. Y ministrar significa literalmente servir. ¿Por qué? Porque Él es uno con nosotros. Así que para vivir y caminar en unanimidad con el Señor y los unos con los otros, no debemos no solamente no ser altivos, sino que debemos ser como Jesús, humildes, mansos y humildes de corazón. Dice el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo Él mira de lejos.
algo que se nos olvida en ocasiones, a todos sin excepción, es que el Señor, que es manso y humilde de corazón, porque aunque Él ahora sea el Cristo exaltado, el Cristo glorificado, que se ha sentado a la diestra del Padre, Él no ha cambiado en su esencia y su naturaleza. Lo que Él mostró aquí en la tierra en su encarnación es lo que era en la gloria con el Padre. Él no ha dejado de ser manso y humilde de corazón. Por eso nosotros podemos ser mansos y humildes de corazón, porque su Espíritu, es decir, el que es uno con Él, ahora está en nosotros. Pero fijaros, si Él es manso y humilde de corazón, y dice la palabra del Señor que la comunión íntima de Dios, de Jehová, es con los que le temen, Él no puede tener comunión cuando vivimos en altivez. No puede tener comunión con nosotros cuando vivimos en altivez. No deja de amarnos, evidentemente, es como un padre que ve a su hijo o a su hija, a sus hijos rebeldes, cabezotas, necios, no deja de amarnos. Pero hasta que no nos humillamos, hasta que no, como decimos coloquialmente, no nos bajamos de la burra, Él no entra en comunicación íntima con nosotros. Y si nos comunica algo es para decirnos, por ahí no, por ahí no. Porque, ¿sabéis? Dios es celoso de su gloria y Él no la comparte con nadie. Pero Dios también es celoso de la unidad de su cuerpo. Dios es muy celoso de la unidad de su cuerpo. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Y cuando nos convertimos en culpables de romper esa unidad, Dios no nos tendrá por inocentes. Tendrá que ministrarnos, tendrá que disciplinarnos, tendrá que tratar duramente con nosotros, porque Él no permite que nadie rompa aquello por lo cual su Hijo dio la vida, y es la Iglesia. Así que, amados hermanos, tenemos que recordar esto que es importante. Dios no tiene comunión con los altivos. Y si no tenemos comunión con el Señor, que es la cabeza, tampoco podremos vivir en unanimidad con la Iglesia, que es su cuerpo. Hay veces que vemos a un hermano, a una hermana, a personas en la Iglesia, ¿no? que de repente parece que pierden la comunión con el cuerpo, que ya no se relacionan tanto, que se aíslan. Y podemos buscar, e incluso a veces, estos hermanos, hermanas, todos lo hemos hecho, yo el primero, buscamos excusas. Pero el único motivo por el cual perdemos la comunión con el cuerpo es porque perdemos la comunión con la cabeza. Perdemos la comunión, nos alejamos de la cabeza, dejamos de tener intimidad con la cabeza. Porque si tú y yo vivimos pegaditos a Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, jamás nos alejaremos del cuerpo. Es imposible vivir pegado a la cabeza y estar separado del cuerpo. Es imposible. Todos hemos escuchado a alguien que se va de la iglesia. Yo me he ido de esa iglesia porque está llena de pecadores. Está llena de gente hipócrita. Porque el pastor es muy feo. Vale, sí, es verdad, pero los feos también vamos al cielo, ¿no? Excusas. Porque si Cristo fue el que te introdujo en su cuerpo, no hay hombre, no hay mujer, no hay organización, no hay infierno, no hay demonio que te pueda sacar de su cuerpo, si tú permaneces pegado a la cabeza, que es Cristo. El único que puede sacarte del cuerpo es tu orgullo. Y es mi orgullo. Es mi altivez, es nuestra altivez. Por eso el apóstol Pablo dice, no altivos, porque es peligrosa y destructiva para vuestras vidas. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en un consejo que le da a los jóvenes, y este fue el consejo que mi pastor me dijo que escribiera cuando me fui al seminario, en todas las primeras páginas de todas las Biblias que yo tuviera de ese momento en adelante. Y sabéis, han pasado 20 años y cada vez que me compro una Biblia, y yo cambio a menudo de Biblias porque las desgasto enseguida, siempre escribo este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, en la primera página. Porque fue el consejo que le dieron a él cuando se fue al seminario hace ya más de 70 años. Y le sirvió toda su vida. Y Dios lo bendijo a través de la obediencia a ese versículo. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué?
porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, resiste a los altivos. Así que, hermanos, si somos un solo cuerpo, que es la Iglesia, debemos ser de un mismo sentir. Pablo en sus epístolas hace muchísimo énfasis en este aspecto de la unidad de la Iglesia. Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo objetivo y propósito de vida. Y a los filipenses les dice también en el versículo 2, que no hemos leído antes, completad mi gozo. Fijaros, el gozo de Pablo era que los filipenses vivieran en unanimidad, que vivieran en unidad. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese es el gozo de un pastor, que sus hermanos, que sus consiervos vivan en unidad, en unanimidad. Es el gozo de un padre, que haya unidad entre los hijos, ¿verdad? Que los hijos se lleven bien, que se quieran, que se cuiden, que se respeten, que se apoyen, que caminen juntos. Porque Jesús lo dijo, una casa dividida contra sí misma no podrá prevalecer. Y la división es solamente fruto del orgullo, fruto del no bajarnos de la burra, del no querer ceder a lo que nosotros creemos que es correcto. Y el apóstol Pablo nos enseña que esto va en contra del Espíritu de Cristo. Fijaros la ilustración que el apóstol hace para referirse a la iglesia. Tenemos diferentes modelos, ¿no? Pues habla de la iglesia como una casa, habla de la iglesia como un templo, habla de la iglesia como una familia, la familia de Dios. Pero el ejemplo o el modelo, el símbolo que Pablo más utiliza es el cuerpo. Es el cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo que podemos comprender. Y lo podemos comprender fácilmente. Hoy hemos orado por los enfermos, ¿verdad? Y los que hemos padecido alguna enfermedad o nos hemos encontrado mal en algún momento, hemos sido conscientes de cómo sufre todo el cuerpo cuando un órgano o un miembro se pone malo, ¿verdad? Imagínate, pues, una noche te pasas con la cena y te vas para la cama. Yo no sé tú, pero yo no me veo el estómago. Yo me veo la panza. Pero el estómago no lo veo. Esa noche ceno más de la cuenta y me voy para la cama y me paso toda la noche dando vueltas con unos dolores de estómago terribles que no me dejan dormir. El estómago no lo veo, casi nunca le hacemos mucho caso. Pero de repente, en cuanto duele, no podemos dormir. No podemos dormir. Esa muela que está ahí atrás del todo, que no sabemos ni cómo se llama, es más, ni nos acordamos cuándo salió. Pero de repente empieza a doler y empieza a doler y empieza a doler y ese dolor se va por aquí, se sube por el oído, te baja a la cabeza y no puedes dormir, no puedes comer, no puedes concentrarte, te cuesta ir a trabajar, te cuesta todo. ¿Y ese dedito chico que tenemos todos en el dedo, en los pies? ¿Para qué vale el dedo pequeño? Para que te lo pisen y te acuerdes de que está ahí. Pero de repente te sale una cebadura. O te das un golpecito que de nada y ya no eres capaz de caminar bien. Ya empezamos a... ¡ay! Esto nos recuerda que todos los miembros del cuerpo tienen distintas funciones. Nos recuerdan que cada uno es diferente, es distinto. Pero nos recuerda que todos están interconectados. Todos están interconectados entre ellos. Porque si uno duele, todo el cuerpo se resiente, ¿verdad? Si uno falta, deja de funcionar, todo el cuerpo se resiente. Todos tienen distintas funciones, pero juntos una sola misión: obedecer a la cabeza, que es Cristo. Pues eso mismo es lo que Pablo nos enseña cuando habla de la unanimidad.
Todos tenemos distintas funciones en el cuerpo. Dios te ha dado dones a ti que no me los ha dado a mí. Dios te ha dado funciones a ti que no se las ha dado al hermano que está a tu lado. Pero no te las ha dado, no me las ha dado para que funcionemos por nuestra cuenta, para que destaquemos por nosotros mismos, ni para nosotros. No, nos las ha dado para que las pongamos al servicio del Señor, manifestando esas funciones en el contexto del cuerpo. Y cuando lo hacemos, el cuerpo es beneficiado y Cristo es glorificado. Para eso el Señor nos puso en el cuerpo y nos dio funciones distintas. Por eso es tan importante vivir en unanimidad, es decir, en armonía y en unidad entre nosotros, como un acto de obediencia al Señor. ¿Os acordáis cuando hablábamos del amor? ¿El amor es un sentimiento? No. ¿El amor es una opción? No. El amor es un mandamiento. ¿Por qué? Porque apela a la voluntad. Eso lo hemos estudiado en semanas anteriores. Es algo que el hombre natural, el hombre carnal no puede entender. Por eso fracasamos tantas veces en nuestras relaciones interpersonales, incluso como personas espirituales. Porque lo filtramos todo en base a las emociones, en base a los sentimientos, lo que siento, lo que no siento. Por eso fracasamos tantas veces en nuestra relación con Dios. Porque hoy no siento el amor de Dios. No tienes que sentir el amor de Dios. Tienes que saber que Dios te ama. Yo no siempre siento el amor de Dios, hermanos. Hay días que me siento más solo que la una. Y vivo rodeado de personas. Tengo una mujer que me ama, hijos que me molestan las 24 horas del día, hermanos y hermanas que me llaman constantemente, amigos que quieren invitarme a tomar un café. O sea, vivo rodeado de gente, pero hay días que me siento solo. Ahora, yo sé que no estoy solo. Hay días que no siento el amor de Dios, que oro y me pongo delante de su palabra, y creo que eso te pasa a ti también, como a mí. Delante de su palabra y me quebranto y busco y no siento nada, no escucho nada y me encuentro como, bueno, la imagen que tenemos en la pantalla, en la palabra pastoral, ¿no? Como en un camino, una carretera desierta, sin nada a izquierda, nada a derecha, no veo nada al fondo, para atrás mejor no mirar. Pero yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Y Dios no me pide que yo sienta amarte. Dios me ordena que te ame. Y Dios no me pide que yo sienta amor por Él. No. Dios me ordena que yo lo ame. Porque Él es Dios y Él es Señor. Y Él no pide, Él ordena. Y esto nos posiciona, y eso es lo que la palabra enseña, en la situación de obedecer o desobedecer. Así de sencillo. El Evangelio es así de sencillo. Por eso, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Mandamiento, amar. Mandamiento, amar. Mandamiento, amar. Entonces, amar no es opcional. Vivir en unanimidad tampoco es opcional. Es un mandamiento que Dios nos da. Porque si somos uno con Él, automáticamente somos uno con su cuerpo. Uno con la cabeza, uno con el cuerpo. Es indivisible, no se pueden separar. La primera parte de este versículo termina diciendo, sino asociándoos con los humildes. Es decir, vivimos unánimes, como Cristo vivió, con el sentir que Cristo tuvo todos los días de su vida hasta que llegó a la cruz del Gólgota. Porque ¿sabéis? El otro día meditaba y compartía con Benji, ¿no?, de la importancia que tiene el que cada día vivamos enfocados en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz. Esto es fundamental, pero no solamente para pensar en ello, sino para vivir de acuerdo a lo que la cruz significa para nosotros y para el mundo. Para poner en práctica, para desarrollar también la inteligencia emocional que tantas veces nos falta, para desarrollar ese sentido común, para desarrollar ese carácter de Cristo en nosotros que Él quiere manifestar, para que el poder de la cruz y el poder de la resurrección sea visible en nuestras vidas. Pues dice, asociándoos con los humildes. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la acepción de personas. Es muy fácil caer
con este sí y con este no. Especialmente como estaba aquí hablando el apóstol Pablo, y es algo que pasaba en la iglesia primitiva y pasa hoy día también, con personas que, es que este hermano siempre tiene problemas, es que este hermano está pasando por una racha mala económicamente y si no me quiero acercar mucho porque me va a pedir dinero. Eso pasa, sí, os reís, pero pasa. O un extranjero. No me va a hacer dar vueltas a mí el extranjero, que si por papeles, que si no sé qué, que si ahora no tiene esto, que si ahora no tiene lo otro. ¿A que lo entiendes, Flor y Teresa? Pues tristemente eso pasa hoy y eso pasaba también en la iglesia primitiva. O personas de bajo estatus social. Personas que a lo mejor pues no tenemos una capacidad económica grande, personas que, y hay hermanos pues que no quieren estar contigo porque, claro, no puedes acompañarlos a buenos restaurantes. Ellos te invitan, pero tú no vas a poder invitarles de vuelta. Como digo, esto ya sucedía en aquel momento. Y cuando habla de humildad, no habla solamente de los que son humildes de carácter, también hablan de los que son humildes de condición. De los humildes de condición. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 de su epístola, lo trata y lo ministra de forma muy clara. Hermanos, como parte de un mismo cuerpo que somos, aquellos que gozan de una mejor posición económica y social deben tener siempre el ferviente deseo de estar cerca de los hermanos que circunstancialmente están pasando por un mal momento. Porque, ¿sabéis? Las rachas van y vienen. Un día estamos aquí y otro día podemos estar abajo. Un día tenemos abundancia y otro día podemos tener escasez. Y siempre nos necesitamos los unos a los otros. Pablo les enseña a los corintios, les dice así en la primera epístola, en el capítulo 12. Antes bien, cuando habla de los miembros del cuerpo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El Señor hace todas las cosas bien. El Señor hace todas las cosas bien. Y parte de la unanimidad, parte de vivir en unidad y en armonía, pasa por, cuando Dios nos está bendiciendo, de la manera que sea, mirar y tener compasión y estar cerca del que también está siendo bendecido por Dios, pero tal vez esté pasando por una situación compleja, complicada o de necesidad. Amén. Y ya el versículo termina diciendo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fijaros, pasa de la altivez a la sabiduría, o a la falta de sabiduría cuando nos creemos sabios. Una de las cosas que, además del orgullo y la altivez, más dañan la unanimidad, es la presunción. Y si yo te digo, ¿quién de vosotros o quiénes de los que estamos aquí somos presuntuosos? Creo que ninguno en su sano juicio levantaría la mano. Pero en realidad todos somos presuntuosos en algún momento de nuestra vida o en algún área de nuestro desarrollo y crecimiento cristiano. ¿Por qué? Porque todos creemos tener razón en algo. Y todos tenemos postulados, y todos tenemos esquemas, y todos tenemos paradigmas en nuestra forma de pensar, en nuestro hombre interior, que para nosotros son innegociables. Esto es así y esto es así. ¿Y sabéis? Esto es muy curioso, porque ese argumento es fácilmente desmontable. Eso es así en tu familia, en la mía no. Es que a mí me educaron así, vale, pero eso no quiere decir que esté bien. Es que a mí toda la vida me criaron de esta manera, vale, muy bien, pero no quiere decir que sea ni la única manera ni que sea la manera correcta, ¿verdad?
Tantas veces ponemos como excusa, es que yo no recibí esto, es que yo no tuve aquello, es que a mí me hicieron de aquella manera. Vale, pero nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. El hecho de que a ti no te amaran de niño no quiere decir que ahora no puedas amar. El hecho de que a ti no te respetaran de niño no quiere decir que ahora no puedas respetar. El hecho de que a ti no te dieran ciertas cosas, porque todos hemos tenido carencias, ¿verdad? ¿Quién ha tenido una infancia maravillosa y perfecta? ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque todos no hemos tenido los padres perfectos y tampoco somos los padres perfectos. Ahora, estando en Cristo, hemos recibido todas las cosas. Y sobre todo, hemos recibido no solamente la adopción, sino que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, que es lo que nos hace saber que somos hijos de Dios. Y hemos recibido la unción del Santo. Y con esa unción, dice el apóstol Juan, que sabemos todas las cosas. ¿Quiere decir que ya somos sabios y no necesitamos ser enseñados? No, que sabemos todo aquello que debemos hacer porque está en su palabra y el testimonio nos da espíritu de lo que está en la palabra. Que ya no tenemos que ser niños chicos a los que nos tienen que decir todo el tiempo, hermano, no seas altivo, hermana, no seas arrogante, hermano, no pienses que tu manera de hacer las cosas es la única ni la correcta. No, no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque ya hemos crecido, porque ya hemos madurado. Porque tenemos la capacidad suficiente para entender que nuestra visión, por muy amplia que nos parezca, es muy limitada en comparación con lo que debería ser. Y estamos en el proceso de aprendizaje, en el proceso de madurez, en el proceso de crecimiento. Todos estamos en ese proceso. ¿Amén? Todos estamos recibiendo la luz de Cristo cada día. Cada día. ¿Qué necesitamos? Humildad. Ser enseñables. Como dice aquí, no ser sabios en nuestra propia opinión, porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, nos alejamos del cuerpo. Dice Proverbios 3, del 4 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿en dónde? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, dice que, enderezará tus veredas, tus pasos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué dice? Esto me encanta. Siempre desde que era jovencito y lo leía me encantaba. No entendía muy bien lo que decía, ahora lo entiendo mejor, pero me encantaba. Dice, porque todo esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, hay un beneficio físico, hay un beneficio material a vivir en humildad. Cuando confiamos en el Señor, cuando nos humillamos y decimos, Señor, yo creo que esto es así, pero creo que tú tienes razón. Me voy a dejar enseñar, me voy a dejar moldear. Hay descanso para nuestras almas y descanso para nuestras vidas. ¿Sabéis? Si hacemos eso como hombres, como maridos, nuestras esposas serán mucho más felices. Si hacéis eso como esposas, vuestros esposos serán mucho más felices. Si hacemos eso como padres, nuestros hijos tendrán a padres que se parezcan mucho más al Padre Celestial de lo que somos ahora. Y también para las madres, enseñables y humildes. La unanimidad que agrada al Señor solo es posible por medio del amor y la humildad entre nosotros. ¿Habéis conocido alguna vez una persona, y ya estoy concluyendo, que siempre cree tener razón? Qué difícil es tratar con personas así, ¿verdad? Pero sabéis, todos en alguna ocasión somos esa persona. Todos en alguna ocasión somos esa persona. Nos cuesta ser enseñables. ¿Por qué? Porque creemos de forma natural que nuestra opinión es la correcta. Creemos de forma natural que lo que hemos estudiado en la Biblia lo hemos entendido y ya está, somos la caña de España, somos unos cracks, somos unos sabios. Pero tenemos que recordar que si no estamos alumbrados por el Espíritu de Dios y no hemos sido instruidos por buenos maestros, la letra lo que puede hacer es matarnos, porque nos quedamos en la letra y nos olvidamos del espíritu de la letra, que es lo que nos vivifica.
La letra mata. Así que, hermanos, hermanas, debemos esforzarnos en la humildad. Debemos esforzarnos en la humildad. ¿Sabéis? Es muy común que las personas estudiadas, las personas instruidas, incluso con títulos académicos, y os habla una persona que tiene títulos académicos, por eso si algún día me vuelvo arrogante, métame una colleja que me espabile, no me dejen volverme arrogante. Pero es muy común que las personas que han estudiado mucho, que están instruidas, miren con desprecio y con arrogancia a los que no han podido hacerlo en su vida. Yo eso lo he visto y lo he vivido en la iglesia desde que conozco al Señor, y lo sigo viendo. Que se mire con desprecio a un hermano o hermana que no ha podido, no ha tenido la oportunidad de formarse. Esto es acepción de personas, como lo que leíamos antes. Y además, esto es pecado y atenta contra el Espíritu de Cristo, contra el Espíritu de humildad. Tenemos que recordar siempre, mis amados, que para vivir en humildad y en amor, para vivir en unidad como cuerpo de Cristo, tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos que ver a los demás como alguien más digno de honra y de reconocimiento que nosotros. Porque la verdadera sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, no viene del mucho estudio. La verdadera sabiduría no se aprende en las escuelas ni en las universidades, sino directamente de Dios, directamente de su Espíritu, directamente de la palabra y también de aquellos que nos preceden y nos instruyen. Y por supuesto, de la experiencia personal. Dios usa todo eso, además del estudio, para que adquiramos sabiduría, para que alcancemos la sabiduría que viene de lo alto, para que seamos esos hombres y mujeres que caminan en unidad. Nuestra función como hijos e hijas de Dios no es que los demás vean cuánto sabemos, es que con lo poco o mucho que sepamos, los demás se acerquen más a Dios. Lo voy a repetir. Tu función y mi función como hijos de Dios no es que los demás vean cuánto sabemos, sino que con lo mucho o poco que sabemos, los que nos escuchan se acerquen más a Jesús. Amen más a Jesús. Esa es la verdadera influencia, ese es el verdadero liderazgo espiritual. Y eso lo podemos ejercer con mucho conocimiento y títulos o sin ningún título, pero con una sabiduría que se adquiere con el estudio diario, sencillo, poderoso, íntimo de la palabra del Señor, siendo instruidos por aquellos que nos preceden, con humildad, reconociendo que siempre hay alguien, o muchos, que saben más que nosotros, y que nuestra opinión, como hablábamos hace unos minutos, nuestra opinión es solo nuestra opinión, y no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino ser enseñables, ser moldeables, porque esto es lo que hace que guardemos la unidad y la unanimidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da, también el conocimiento, ha de tener un solo objetivo: glorificar a Dios y edificar el cuerpo. Amén. Glorificar a Dios y edificar el cuerpo. Tus dones no son para ti, no son para que brilles tú, no son para que la gente te diga y te reconozca cada domingo, cada día que haces algo para el Señor. ¡Wow! ¡Qué glorioso es lo que Dios hace a través de tu vida, hermano, hermana! ¡Qué bien lo haces! ¿Cómo bendices? No. Si buscas esa gloria, esa será tu recompensa. Los dones que Dios te ha dado, los talentos, las capacidades o el conocimiento que has adquirido y que Dios te ha permitido adquirir es para que glorifiques al Señor que te ha dado la vida y para que edifiques el cuerpo al cual perteneces. ¿Saben cuál es el secreto de un buen líder? Pasar completamente desapercibido. Y que las personas que están siendo ayudadas a crecer por Él no lo miren a Él. Miren a Jesús, miren a Cristo. Ese es uno de los grandes problemas y que tantas divisiones está trayendo en la iglesia moderna, que los líderes humanos hacen que las personas los miren a ellos, hacen que las personas dependan de ellos. Y cuando este hombre o esta mujer fracasa, falla, esa parte del cuerpo se derrumba. Pero el verdadero liderazgo espiritual, Jesús lo dijo. ¿Bueno yo? Fijaros, Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno?, le dijo al joven rico. Bueno solo hay uno, y es Dios. O sea, Dios estaba diciendo que bueno solo hay uno, y es Dios.
¿Qué estaba haciendo Jesús? No pongas tus ojos en la carne. Pon tus ojos en el Espíritu, pon tus ojos en el cielo. ¿Jesús para qué vino? Para darnos salvación, pero ¿vino para qué? Para mostrarnos al Padre. ¿El Espíritu Santo de quién da testimonio? ¿De sí mismo? No, el Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Y Jesús mismo dijo, lo que yo hablo no viene de mí. Yo hablo lo que oigo a mi Padre. Y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, tú y yo, ¿para qué estamos aquí, mis amados? Para hacer brillar a Jesús. Para hacer visible, notorio, famoso a Jesús. ¿Amén? Y para que lo hagamos entre nuestros hermanos, viviendo unánimes. Concluyo con el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 22, que dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Fijaros, la gloria que me diste, la gloria que Dios le dio, el Padre le dio al Hijo, yo os las he dado. Es decir, la hemos recibido, la gloria de Jesús, la hemos recibido. Dice, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gente no va a escuchar tanto lo que tú dices como lo que tú haces. Si tú dices que eres evangélico, pero vives como un demonio, si tú dices que eres un creyente, un discípulo de Jesús, pero tus obras son las obras de Satanás, el mundo no te va a creer. Ahora, si hablamos menos, aunque tenemos que hablar, el evangelio hay que predicarlo con palabras, eso de, no, primero mi testimonio, no, tu testimonio y tus palabras, tiene que ir todo de la mano. Pero si hablamos menos y hacemos más, y en ese hacer más está vivir en unidad, en unanimidad, en buscar el beneficio del otro, en buscar la bendición del otro, en buscar el bienestar del otro, en buscar al otro. Dios se glorifica en medio de nosotros. Dios se glorifica. El Señor, como dice en su palabra, no retarda su promesa, pero no la retarda en nada. Ahora bien, hablaba hace poco con un joven que me decía, es que parece que nunca llega mi tiempo, nunca llega mi tiempo, nunca llega mi tiempo. Y digo, claro, nunca va a llegar el tiempo hasta que tú creas que el tiempo es tuyo. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios para ti. No es una palabra, es una actitud. Tantas veces tenemos prisa, ¿verdad? Tantas veces queremos el yo. Queremos que Dios haga lo que creemos que Dios tiene que hacer en nosotros o lo que queremos que Dios haga en nosotros. Y no, hermanos, hermanas, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Abraham esperó 25 años por la promesa. José esperó 13 años hasta que llegó al cargo en Egipto. David esperó 20 años. Moisés esperó 40 años. Jesús esperó más de 30 años para un corto periodo de tiempo. No es nuestro tiempo, es su tiempo. Es su tiempo. Pablo, 14, 15 años desde que fue llamado hasta que comenzó su primer viaje misionero. Dios nunca llega tarde. Nosotros tenemos prisa. En ese tiempo, ¿qué es lo que hace el Señor? Moldea nuestro carácter, machaca nuestro ego, destruye nuestra sabiduría humana y hace de nosotros, los hombres y mujeres, instrumentos útiles que aprenden a caminar en unidad, aprenden a caminar en unanimidad, aprenden a caminar en amor y sobre todo lo hacen todo para la gloria de Dios. Amén. Pues que el Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Como veis, un versículo ha dado para bastante, aunque podíamos seguir escarbando, pero ya es la hora de ir a descansar. Que el Señor nos ayude a vivir esa unanimidad, esa unidad en el Espíritu, humildes, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, siendo uno, como el Padre y el Hijo son uno. Amén. Pues que el Señor los bendiga.